les cuento que el día de hoy vamos a trabajar sobre algunas características gráficas que suelen tener los poemas. ¿Quiere decir que podemos identificar cuando un texto es un poema solo por las características visuales que tiene? Así es. Yo le puedo decir también, un poema siempre tiene renglones cortitos que los llamamos versos y tiene rimas. Ahora que me acuerdo, a mí siempre me dijeron que si está escrito en verso y tiene rimas, entonces tiene que ser un poema. La principal característica de los poemas es que están escritos en verso. A ver, Lari, qué bueno que mencionas esta idea. Es importante aclarar que algunos textos literarios están escritos en verso, pero no son poemas. Por ejemplo, en la página 89 de su libro de español, sí, de quinto grado, Estudiantes en Casa, aparece un texto en verso, sí, precisamente, que tiene como título El loro en la tertulia. Su reproducción aparece ahora en la pantalla. ¿La están viendo, verdad? Invito a que ustedes en casa lo lean y a que traten de identificar a qué tipo de texto literario se trata. ¿Lo están viendo? ¿Ton, lo estás viendo? Sí, profe, creo que ya sé cuál es. Yo le puedo decir, es una fábula. Los personajes son animales y tiene una enseñanza. Así de rapidísimo lo leí. ¿Usted cree, profesor? ¡Órale, Ton! El maestro hizo la pregunta para que los niños y niñas que nos acompañan desde casa puedan leer el texto y pensar en cómo responderla. Vamos a dar oportunidad de que los niños y las niñas que están en casa propongan una respuesta, Ton, así que con calmita. Pero es cierto lo que me enseñaron, profesor, de que todos los poemas están escritos en verso y tienen rimas. Ah, mira, Lari, como mencionamos ayer, algunos poemas están escritos en prosa y otros poemas tienen formas gráficas, pero siguen siendo poemas. De eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Perfecto. Pero, profesor, ¿por qué tantos poemas están escritos en verso? Excelente pregunta, eso es muy bueno, Ton. Para que vayan pensando en ella, yo les voy a plantear otra pregunta. A ver, ¿para qué sirven los versos en los poemas o en otro tipo de textos? Pero ¿Qué se te ocurre, Lari? ¿Qué vamos a hacer, profesor, para contestar esas preguntas tan interesantes? Bueno, vamos a comentar algunos ejemplos de poemas que tienen diferencias en su formato gráfico. Para comenzar, les voy a mostrar el fragmento del poema titulado La orilla del mar, del poeta tabasqueño José Gorostiza. Este poema tiene una versificación tradicional. Fíjense bien, un poquito después vamos a especificar en qué consiste esto, pero aquí está escrito en una tira de papel. Vamos a verlo como si fuera un solo renglón. Lo que tenemos que hacer es decidir entre todos dónde cortamos la tira, sí, la tira de papel, para que el poema quede distribuido en sus versos originales. ¿Qué dice, Lari? No es agua ni arena, la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla, el agua no puede formarse. La orilla. La orilla. Y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. ¿Dónde les parece a ustedes que tenemos que ir cortando? Ton, ¿qué se te ocurre? Bueno, ya sé, profesor. En primer lugar, podríamos cortar donde hay un punto, porque entonces el punto señala un cambio de idea, que seguramente va en versos distintos. Me parece muy bien. Vamos a recortar el primero donde está el punto. Aquí tenemos el punto. Se va a caer. Ahí deténle, por favor, Lari. Ahí está. Primero que tenemos. Déjenme pegarlo rapidísimo para ver el primer corte que hicimos, que no necesariamente es un corte definitivo, pero es el primero que vamos a tener. Dice, no es agua ni arena la orilla del mar. Muy bien. Seguimos con él. ¿Qué otro corte se te ocurre? Me parece que podemos recortar donde hay palabras que riman, especialmente en los renglones que nos quedaron mucho más largos. A ver, riman las palabras sencilla y orilla. ¿Y las palabras? Y lugar y mar. Perfecto. Entonces podríamos cortar, ¿qué te parece? El agua sonora de espuma sencilla. Sí. Que es una palabra que rima con... Muy bien. La otra que me dijiste, ¿qué?
puede formarse, ¿qué dice? ¿No es agua ni arena la orilla del mar? Perfecto. A ver, ponemos la segunda. Vamos con la tercera rápidamente. Aquí dice, el agua no puede formarse la orilla y sencilla. Ok, sí. ¿Qué te parece, Riemann? Muy bien. Vamos a darle un corte ahí perfectamente. Muy bien. Vamos armando. Que así de rápido se hicieran los poemas. Qué sencillo sería, ¿verdad? Pero no, realmente no. Lo único que estamos haciendo es jugando un poquito con la estructura para demostrar algo que ahorita les voy a explicar. Sí. Dice, y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Me decías que donde rimaba lugar y mar. Entonces en lugar podemos hacer el otro corte. Así es. Perfecto, ahí está. Muy bien. Perfecto, vamos a ponerle nuestro pegamento rapidísimo para que podamos mostrarlo a los estudiantes en casa y también a Ton, porque estoy seguro que Ton está esperando ver. Venga, Lari. Y por último, no es Perfecto. agua ni arena la orilla del mar. Muy bien, muy bien. Aquí lo tenemos. Ahí está. Dice, no es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla, el agua no puede formarse la orilla, y porque descanse el muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Inicialmente nos está quedando bien, pero ¿qué te parece, Ton? Suena bonito, profe, pero creo que pueden quedarse... Yo creo que se pueden quedar como están los versos, ¿no? ¿Qué opinas, Lari? A mí me suena como que hay una melodía que tiene que ver con las sílabas tónicas. En cada uno de los versos que cortamos, percibo que como 4 acentos suenan más fuerte y les dan pues, un poquito de ritmo a los versos. Y como que la melodía se repite en cada mitad del verso. ¿Nos puedes mostrar, Lari, cómo qué? No es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla. Y haciendo la sílaba tónica, como tú decías, sería, no es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla. Eso nos ayuda para ver exactamente dónde pudiéramos cortar. Eran muy sensible a la musicalidad de los versos, Larisa, pero podemos señalar otros elementos, por ejemplo, la repetición de ciertos sonidos. Fíjense cómo en cada verso, vean, en la primera mitad del primer renglón que escribimos, sí, repiten las Ns, ni arena, ¿sí? Y en las otras son las Rs o las Ls, la orilla del mar. ¿Ya lo vieron? La orilla del mar. Vamos a ver, ahí está en pantalla, cómo está escrito. Ahora vamos a ver, esta es nuestra versión, pero vamos a ver en pantalla el poema original y vamos a ver la diferencia. Vean los cortes. Lari, ¿nos ayudas a leer, por favor? La orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla. El agua no puede formarse la orilla, y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. ¿Qué te parece? Debo decir que este poema lo tomamos del libro José Gorostiza, Poesía y Poética, publicado en México por Conaculta en 1988, en una edición coordinada por Edelmira Ramírez. Bueno, dicho esto, ¿pueden ver ustedes algo más sobre la organización gráfica del poema? Ay, pues que yo estoy bien hasta que me equivoco. Porque al principio les dije que había un corte importante donde había un punto. Y es ahí donde hay cambio de estrofa. Tienes razón, Ton. En este poema cada estrofa contiene una idea completa. Esto suele pasar en muchos poemas con versificación tradicional, pero también puede ocurrir que el punto que marca el cambio de una idea a otra se encuentra antes o después del cambio de estrofa. Yo todavía no entiendo a qué se refiere lo de versificación tradicional. Mira, se llama así versificación tradicional a la forma en que se escribieron los poemas en español durante muchos siglos, con versos que tenían cierta medida de sílabas y con formas de distribución de rimas precisamente que seguían ciertos modelos fijos.
Esta organización nos daba una idea muy importante de cuál era la musicalidad de un poema. Vamos a encontrar en muchos poemas antiguos y también en recientes, también en muchas de las canciones que se han escrito actualmente, porque los compositores deben ser cuidadosos para darle una melodía a las palabras que se acompaña de la melodía precisamente de la música. Y profesor, entonces, ¿para qué se escriben en verso los poemas más recientes que muchas veces no tienen rima ni una musicalidad tan marcada como los poemas tradicionales? Mira, para tener una idea de lo que sucede, los invito a leer y a mirar otro poema de Pablo Neruda, que me gusta mucho. ¿Pablo Neruda? ¿El del poema de la bomba atómica? ¡Ay, no! Mejor yo me voy, porque ese poema me dejó muy triste. Ton, espérate. No, mira. Este poema es muy distinto, muy distinto. Creo que es más, te puede gustar. Lo escogí porque tú me contaste la otra vez que tu abuelito había sido albañil y sobre todo que lo admirabas mucho. Bueno, está bien, me voy a quedar. Pero debe decir cosas bonitas sobre los albañiles, porque yo quería muchísimo a mi abuelito. Bueno, lo sigo queriendo, aunque ya no está. Ay, Ton, debemos guardar la sana distancia, pero te estoy dando un abrazo desde el corazón, Muy bien. Fíjense bien, escogí este poema también porque cuando platicamos me hiciste pensar, tú, Ton, en el respeto y en el cariño que le tenías. El poema se llama Oda al albañil tranquilo y se encuentra en un libro al que ya hemos hecho referencia, A la orilla del agua, y otros poemas de América Latina, que es, recuerden, una antología compilada por Claudia Emely e ilustrada por Rafael Yocten. A mí me gustó mucho la edición que hicieron del poema, pero me gustó más la que venía en el libro de quinto grado, la que todavía se usó del ciclo anterior. Sí, el ciclo anterior pasado, con ilustraciones de Natalia Gurovich. A mí me gusta mucho ese libro de lecturas, pero el nuevo, que es el que tienen en sus manos los niños y niñas que nos acompañan, también está muy bonito. Si quieren conocer el anterior, pueden consultar el catálogo histórico de Conalitec en la página que aparece en su pantalla. Perfecto, muy bien. Pues vamos a verlo en pantalla. Recuerden, son la página 78 y 79 del libro de quinto año de lecturas, pero el libro del ciclo anterior. No lo vayan a buscar en este ya no viene, pero recuerden, la página de Conalitec nos permite ubicarlo perfectamente bien. Y, más fácil, vamos a verlo en pantalla. ¿Qué ven a primera vista, Ton? Ilustraciones de casas. Muy bien. Que el texto tiene versos cortos, pero algunos son más largos que otros. Y también hay estrofas con distinta cantidad de versos. Los versos no tienen rima. Tienen razón en las observaciones que hacen. Vamos a mirar a detalle, fíjense bien. Y, lo más importante, vamos a ir leyendo verso por verso y estrofa por estrofa para interpretar cómo es más bien que el poeta le dio esa organización gráfica al poema, y es parte precisamente del mensaje que él quería comunicar. Vamos a analizarlo, ¿les parece? Sí. Comienzo con la lectura. Ton, ¿me ayudas? Claro que sí, profesor. Oda al albañil. Él dispuso los ladrillos. Esta estrofa está compuesta sencilla. Puso los ladrillos. Si nos estuvieran platicando algo cotidiano, vamos a avanzar en la lectura para tratar. ¿Cuál es el efecto de separar estas frases casi cotidianas en versos breves? ¿Sí? Mezcló la cal, trabajó con arena sin prisa, sin palabras hizo sus movimientos, alzando la escalera, nivelando el cemento. Muy bien, Lari. Nuevamente, en cada estrofa nos va mostrando acciones sencillas, puntuales, y las oraciones están cortadas en versos cortitos. ¿Quieres seguir, Ton? Con las otras dos estrofas, por favor. Claro que sí. Hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Pausado iba y venía en su trabajo, y de su mano la materia crecía. Muy bien, Ton.
Si se dan cuenta, también estudiantes en casa, el poema hace aquí un cambio. Sí, maestro. Deja de enumerar las acciones y comienza a describir. Primero, cómo es el señor el albañil. Luego, cómo va realizando en conjunto la tarea. Muy bien, Lari, muy bien. También se pueden dar cuenta que hay un contraste en el contenido de la segunda estrofa. La acción del albañil es, primero, lenta, pero el resultado de su trabajo es notable. Sí, como que va avanzando muy rápido. Ahora vamos en la página 79 apareciendo de manera general hacia dónde se dirige el poema. Lean la primera estrofa en silencio. Léanla. ¿De acuerdo? En esta estrofa el poeta continúa describiendo el crecimiento de la obra, pero ahora resalta el efecto que tiene, lo que surge de las manos del albañil. Nos protege de lo que puede ser la terrible acción de los elementos. Me queda la impresión de que es un trabajo pausado, realizado de manera moderada, sobria. Es una pelea heroica contra los elementos. Muy bien. Como si fuera un superhéroe que enfrenta a un alienígena que quiere conquistar la Tierra. Esa es tu imaginación, Tom, perfecto. Ahora, fíjense bien, y estudiantes en casa, yo voy a leer la segunda estrofa de esta página. Síganme, Sí. ¿de acuerdo? De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil, moviendo materiales. Y al fin de la semana, las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos inauguraron la sencilla firmeza y la frescura. ¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil tranquilo! Esta estrofa es mucho más larga que las demás, pero creo que también nos da la idea de que la obra creció mucho y bueno, que fue terminada en poco tiempo. Aquí podemos notar un poco más los versos, son muy cortos, y otros un poco más largos, como si nos fueran llevando por una ondulación. Sí, de algo que va y viene. Ya sé, las manos del albañil son las que van y vienen. Y el ondular de los versos nos ayuda a... Imaginarlas, precisamente, Ton. Y al final del poema presenta como una conclusión de lo que ya había venido hablando, el trabajo tranquilo pero constante del albañil nos da una lección, nos conduce a grandes logros. ¿Qué te parece, Ton? ¡Wow! Gracias, profe. Me hizo acordarme de mi abuelito y me siento muy orgulloso de él. En verdad me alegra. Por eso quería compartir este poema contigo. Ahora, ya solo quiero cerrar con dos ideas. El comentario de este poema, la poesía y la literatura en general, muchas veces nos lleva a descubrir mundos maravillosos, pero este poema hace otra cosa. ¿Qué puede hacer? Rapidísimo, díganme. A mí me deja sintiendo en este poema que nos ayuda a descubrir la realidad cotidiana puede ser maravillosa y heroica. Comparto tu interpretación, Lari. La otra idea que quiero comentar es sobre la forma en que las imágenes que hizo la ilustradora apoyan el sentido del poema. ¿Lo vieron? ¿Lo notaron? Sí, las ilustraciones hacen alusión al tema principal del poema, es decir, la labor del albañil. Además, nos presenta dibujos de construcciones muy altas, lo cual resalta la impresión que nos puede provocar el poema. El trabajo del albañil crece y crece y crece. Así es, Larisa. En este caso, las imágenes se utilizan para reforzar lo que las palabras nos comunican, pero también es posible encontrar poemas en los que la imagen y el poema están integrados de manera que no es posible decir si el poema forma parte de la imagen o la imagen forma parte de los poemas. Las palabras y la imagen son parte de un mismo objeto elaborado con una intención por parte del artista. No me lo puedo imaginar, profe. Por favor, muéstranos un ejemplo. ¿Tú los has visto, no, Lari? Creo que los que he visto son caligramas. Caligramas. Muy bien, estudiantes en casa. Yo los invito a buscar caligramas. Los caligramas son como este que va a aparecer. Precisamente, obsérvenlo a detalle. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Aparece en su libro de lectura. Exactamente, en la página 63. Su autor es el poeta mexicano José Juan Tablada. ¿Qué es lo que pueden observar, Lari?
Yo veo una flor dibujada con palabras que no entiendo, la verdad, pero parece que están diciendo algo. Veo que en la parte de abajo está escrito con letra normal, lo que escribió el poeta en el dibujo dice, hasta que el poeta cae como pesado tibor y el viento le deshoja el pensamiento como una flor. ¿Qué es un tibor? La palabra está resaltada en negritas, por lo que debe venir en el glosario al final del libro. A ver, dice, vaso grande de barro, de China o de Japón. No entiendo. ¿Qué tiene que ver el vaso con la leche? Vaso con la flor y con el poeta. Exactamente. Podemos ver lo que dice el poema en partes y luego relacionarlo con el dibujo. Primero, hace referencia a algo que puede pasar en el futuro. Por eso dice, ¿hasta qué? Luego, eso que puede pasar está compuesto por dos situaciones que parecen estar relacionadas. Que el poeta se caiga como vaso grande de barro y que el viento le deshoje los pensamientos. Veamos, ¿qué es lo que se puede deshojar en general, Ton? Ah, pues algo que tiene hojas, como un árbol, una lechuga o mi cuaderno. Como en otoño también a muchos árboles se les secan las hojas y luego se ponen amarillas y el viento las deshoja. Ay, ¿seguro que no es una adivinanza? Pero también podemos deshojar una flor. Una tía me contó que esto se hacía antes, cuando una persona estaba enamorada. Deshojaba una flor y por cada pétalo que quitaba decía, ¿me quiere o no me quiere? Cuando quedaba un solo pétalo, según lo que le tocaba decir, iba a ser o no correspondido en su interés amoroso. Ay, saliendo de aquí voy a ir por una flor para saber si Tim me quiere o no me quiere. Pero bueno, volviendo al poema, hace una doble comparación. El poeta es como un vaso y sus pensamientos son como una flor. Por eso está dibujada una flor. Muy bien los dos. Pero fíjate, Lari, tú mencionaste dos acontecimientos. Se cae el vaso y se deshojan los pensamientos. El poeta, que es un vaso, se cae y el viento deshoja sus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué comienza el texto del poema con la frase ¿hasta qué? ¿Qué es lo que sugiere? Pues parece una adivinanza otra vez, profe. Hay que pensarle mucho. Ay, ¿no que los poemas son para mover nuestros sentimientos? Uy, y ahora tenemos que pensar demasiado. Bueno, yo entiendo que esta dificultad del poema es también un llamado a nuestra imaginación y, claro, a nuestra inteligencia. Por ejemplo, yo imagino que podemos completar el poema como lo podamos imaginar, hasta que el poeta cae como un vaso que se puede romper y se deshoja en sus pensamientos por el viento. En ese momento puede crear un poema. Muy bien, pues esa es una bonita interpretación de lo que estamos viendo y puede ser válida. Ahora bien, ¿qué les parece si para completar su significado ustedes, estudiantes en casa, pongan la imaginación? Por ejemplo, tú, Ton, ¿qué te podías imaginar? Yo me imagino que si el poeta se cae como una maceta a la que le dieron un pelotazo y el viento lo alborota los pensamientos, más que sus cabellos así. Uf, es que está enamorado. Es que así me he sentido yo estos días cuando pienso en ti. ¿Otra vez, Ton? Uy, estás muy enamoradizo. Muy bien, buena interpretación. Para terminar la sesión de hoy, yo los invito a que platiquemos sobre lo que hemos aprendido y las características gráficas de los poemas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es importante porque esta es una manera de identificar y de ahí partemos para poder interpretar el poema. Recuerde que la imagen puede ser el complemento nos puede dar una idea más completa sobre lo que el autor quería compartirnos. Claro que sí, maestro. Pues con esto terminamos nuestra clase el día de hoy.